Bienvenidos. Somos un espacio que busca dar cabida a visiones críticas, amplias, del acontecer cultural contemporáneo venezolano, pero también de su pensamiento. Desde la razón queremos leer, escuchar, ver, palpar lo que pasa en nuestro tiempo adentro y afuera del país. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabel Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Sachenka García y Ricardo Ramírez Requena. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Debes buscar la pestaña de Radio en Vivo, bajar y darle clic en Unión Radio 90.3. Recuerda que nos puedes seguir en @mundourweb, @radioescuelaur, @sachenka76nx, @macrol30nx, Ricardo Ramírez Requena en Instagram y por supuesto en @alfabeto del mundo en Instagram. Abrazados por la producción musical de Adrián Van Borkom, estamos listos para comenzar otro episodio de Alfabeto del Mundo, deletrear lo que nos mueve. Hoy hablamos de Manual del Distraído, de Alejandro Rossi. La editorial Libros del Fuego se ha destacado siempre por apostar por lo mejor de la literatura latinoamericana en su catálogo. Juan Villoro, Andrés Neumann, entre otros, están presentes dentro de su oferta editorial. En la poesía podemos pensar en firmas como la de Natalia Tiniacos o Alejandro Castro. Luego de la pandemia y una serie de reajustes, se propusieron darles voz a autores venezolanos y colombianos con mucha fuerza y criterio. En esta línea nos encontramos con un libro mítico como Manual del Distraído de Alejandro Rossi. Alejandro Rossi nació en Florencia en 1934, de padre italiano y madre venezolana. Pasó su infancia y adolescencia entre Venezuela y Argentina y realizó estudios de filosofía en México, Alemania e Inglaterra. Se instaló en México, en donde fue profesor de filosofía en la UNAM durante muchas décadas, destacando en el ámbito de la filosofía analítica. Fue cofundador y codirector de la revista hispanoamericana Crítica, así como miembro del Consejo de Redacción de la revista Plural y director interino de la revista Vuelta. Recibió las becas Rockefeller y Guggenheim, además de varios doctorados honoris causa. Como escritor, Rossi cabalgó siempre desde el ensayo, pero jugando con el relato, las memorias, el aforismo. Es un autor que escribió desde muy temprano, desde lo híbrido e inclasificable. Podemos decir que era un maestro prosista. Manual del Distraído fue publicado en 1978 y ha tenido múltiples ediciones. Sobre la edición de Libros del Fuego hablaremos el día de hoy. Lo que piensa Sachenka. Bueno, Ricardo, Libros del Fuego es una de esas editoriales que uno siempre espera tenga novedades, muchas novedades, porque tienen la capacidad de sorprendernos con sus ediciones, que tienen un sello tan personal, que son tan cuidadas y que creo yo que responden a un respeto muy arraigado por el libro y también por los lectores. Recientemente, hará unas semanas, este libro fue presentado en un evento muy lindo. A cargo de la presentación estuvo el profesor Rafael Castillo Zapata ante una audiencia muy atenta, que creo que le pasó un poco como me pasó a mí. Muchas personas, por supuesto, estaban allí por respeto al profesor, celebrando el bautizo, pero también descubriendo a Alejandro Rossi. Otros redescubriendo o recordando las lecturas de los trabajos de Alejandro Rossi. Es un ciudadano de mundo, además, muy particular. Yo diría que encarna perfectamente al cosmopolita en el mejor sentido, con una elegancia muy propia en su discurso,
especialmente cargada de humor, ¿no? El humor que no le resta, por supuesto, ni elegancia ni erudición a muchos de sus textos. Este es un libro que además desde su nombre es un manual del distraído porque efectivamente va por muchos lugares, ¿no? Hace recorridos como muy diversos y cabalga dentro de eso, del ensayo, no me atrevería a decir académico, pero sí el ensayo erudito y también un juego con la ficción, con el relato, con el tono, que hace que sea una lectura, además de la diversidad, por supuesto, de los textos, que dan cuenta de una experiencia también lúdica del autor a la hora de construirlo, ¿no? Creo que es un acierto, ya obviamente conversaremos más en profundidad, pero creo que es un acierto de Libros del Fuego apostar por reeditar este libro que, como bien mencionaste, fue primeramente editado en el año 78. Siempre que los libros como este vuelven a los lectores, uno no deja de agradecer que puedan seguir resonando en quien aborda los textos. Pero también creo que es la oportunidad de abrirle a nuevas generaciones la palabra de Rossi en una edición tan cuidada, tan inteligente y además tan bonita como la que acaba de hacer Libros del Fuego. Así que creo que va a ser una conversación bien interesante. Yo leí el manual del distraído hace muchos años y recuerdo que a mí me impactó mucho. Me pareció un texto muy libre, en donde el autor se podía permitir escribir sobre lo que sea sin las rigurosidades de los géneros. Yo creo que el ensayo es un género proteico, es un género versátil, híbrido, muy interesante. Yo creo que el ensayo se puede permitir muchas cosas y en el ensayo, por ejemplo, puedes narrar. Yo pienso que antes del auge del tono ensayístico en cierta narrativa latinoamericana, ya los ensayistas estaban narrando, estaban contando cosas. Y yo creo que en el caso de Rossi, eso se vuelve un lugar espléndido. El Manual del Distraído es el libro de un escéptico asombrado del mundo. Y además tiene una serie de líneas condicionantes a las que yo creo que hay que prestarle atención. La enorme inteligencia y lucidez de quien escribe, pero que en ningún momento habla desde certezas absolutas o tonos dogmáticos, y se permite el juego, que creo que es algo muy importante. O sea, en este sentido, a mí me recuerda lo mejor que uno puede encontrar en figuras como Montaigne, pero también siempre que pienso en Rossi, pienso en autores como Erasmo de Róterdam, o Tomás Moro, o Etienne de la Boétie, o autores de ese tiempo y de esa época, que es una época entre épocas, ¿no? Ese pase del Renacimiento al Barroco. Entonces, yo creo que Rossi es un poco un autor de entretiempos y se permite, como Borges, jugar desde esos entretiempos. Creo que ahí está su mejor secreto lúdico. Esto es una edición preciosa. Creo que vale la pena que volvamos a el ejercicio del juego en la literatura y nos permitamos acercarnos a un libro tan ecléctico, tan exacto en la presentación de sus textos y que brinda lo que para mí yo considero una lectura muy gratificante. ¿Con quién conversamos? Con Alberto Sáez. Alberto Sáez estudió letras en la Universidad Central de Venezuela.
trabajó como investigador documentalista durante 6 años en el archivo de redacción del diario El Nacional. Fue publicista para TBWA, agencia de publicidad de orden mundial, llegando a obtener el cargo de director del área digital. Es fundador y editor de Libros del Fuego, con la cual ha logrado reconocimientos como el segundo premio latinoamericano al diseño editorial, el Applied Art Designs Award o la selección para el Programme for Publishers from Countries with Developing Book Industries de la Feria del Libro de Frankfurt en Alemania y la selección en el Hot List 2017 y 2018 como una de las editoriales independientes más interesantes de Latinoamérica por esta misma feria. Fue profesor de la Cátedra de Procesos Editoriales en la Universidad Católica Andrés Bello. También fue finalista del concurso de microcuentos de Banesco 2012 y ganador del segundo lugar del Premio de Cuentos Julio Garmendia 2022. Ha trabajado como editor de las publicaciones del primero y segundo premio de poesía joven Rafael Cadenas, de la Fundación La Poeteca, en los libros de artistas como Carlos Serpa, Edith Chacón o la banda C4 Trío, para instituciones como la Fundación para la Cultura Urbana, la Universidad Politécnica de Valencia, España, y la consultora de comunicaciones Tironi en Chile. Fue asesor editorial de la Asociación Mundial de Boxeo AMB. Actualmente forma parte del comité organizador del Premio de No Ficción Latinoamérica Independiente. Bienvenido a Alfabeto del Mundo, Alberto Sáez. Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro. Imagínate. Querido Alberto, te pregunto, dentro de las particularidades que tiene el catálogo de Libros del Fuego y la oferta o la posibilidad de oferta a la hora de decidir qué editar, que además en estos momentos en Venezuela, me atrevería a decir que en América Latina, uno se lo tiene que pensar bien. ¿Por qué escoger un libro como Manual del Distraído de Rossi en estos momentos? O sea, ¿en qué se sostuvo esa decisión editorial? Bueno, en principio creo que hay dos decisiones, ¿no? Que marcan el porqué. La primera es básicamente subjetiva y es el gusto de uno como lector por tener esos libros que ha leído con tanto fervor y con tanto cariño, que estén en tu catálogo. Hay una realización personal ahí, una forma de decir, estas son las marcas o los libros que marcan nuestra editorial, ¿no? Y la segunda es que creo que era necesario que alguna editorial pudiera reeditar un libro tan importante y que parece que es un libro actualmente que leen unos cuantos. Esa idea de que sean unos cuantos, a mí particularmente no me parecía, y volver al manual después de tanto tiempo. Hubo ediciones en México, en España, pero no había vuelto nunca a Venezuela. Y creo que podía ser una deuda que teníamos con Rossi, al una parte ser venezolano. Muy bien. Muy bien. Bueno, pensemos entonces, ya escogido por los criterios, las cosas, los aspectos y criterios que ya nos has mencionado. Ya escogido, comienzan a correr los otros procesos, ¿no? Que es ya convertirlo en un libro de Libros del Fuego, ¿no? ¿Cómo fue la producción? Hay un concepto gráfico, bueno, que a ustedes los caracteriza mucho, pero en este libro es muy interesante. Cuéntanos un poco de cómo fue hacer la edición de Manual del Distraído de Alejandro Rossi para Libros del Fuego. Bueno, lo primero es que fue un camino largo. Desde 2019 estuvimos trabajando con Casanova Lynch, que es la agencia literaria que tiene los derechos de Alejandro Rossi. Okay. Ellos estuvieron ahí con nosotros y en el momento en que íbamos a hacer esa edición, pues cayó la pandemia.
Y pasó mucho tiempo en el que podemos decir que en la editorial intentamos mantener el ritmo de publicación, pero también nos apagamos. Y no fue hasta el año pasado que volvimos a tener contacto con Casanova Lynch con el tema de Manual del Distraído y llegamos a la conclusión de que había que hacerlo sí o sí, que era necesario hacerlo. Ellos particularmente han tenido mucha confianza en nosotros, en el trabajo que hemos venido haciendo juntos. Qué bueno. Entonces fue como un salto también, como un acto de fe. Vamos a hacerlo. Venimos en una transición donde estamos cambiando nuestra identidad gráfica, donde estamos cambiando también nuestra manera de hacer libros, porque hay una nueva diseñadora, que es María Ujú. Emilia Castellet, Sí. y ella le está dando un toque personal a los libros, cosa que nos encanta, porque está muy en sintonía, María Emilia, con lo que nosotros queremos de la editorial. De hecho, la ilustración de la marioneta es Ujú. también de María Emilia Castellet. Ah, qué A Ah, chévere. qué partir de ahí, bien. bueno, lo que sucede, a partir de ahí lo que sucede es un ejercicio trepidante de edición, diseño e imprenta. Ujú. Siempre para nosotros es un poco cuesta arriba, ¿no? Los procesos, porque imprimimos en Colombia, los derechos de Rossi lo tenemos para Colombia, Argentina y Venezuela, Ok, eh, importante. y traer los libros es quizás uno de los procesos donde hay más ansiedad, porque no controlamos, ¿no? Ese Claro. trayecto. Solo tenemos que tener fe a que lleguen y que lleguen chévere. Sí. Y bueno, yo tengo una anécdota con eso. Cuando este libro estaba llegando, yo también estaba esperando unos libros y nos encontramos, ¿verdad, Es Alberto? verdad, Empezando es verdad, es verdad. empezando el año y la vida, nos encontramos buscando cada uno su cajita de libros, Es ¿no? verdad, nos encontramos en el mismo lugar Sí, retirando libros. retirando libros, sí. Pero bueno, a ver, ustedes están imprimiendo en Colombia, bueno, la Alianza, por supuesto, de Libros del Fuego siguen trabajando tú aquí en Caracas y Rodney en Medellín. Sí. Pero ¿cómo hacen las supervisiones? ¿Se ocupa Rodney? Ustedes, aunque creo que no imprimen propiamente en Medellín, ¿o sí? Eso no lo No, tengo. imprimimos en En Bogotá Bogotá, sí, ok. y, y claro, también tenemos mucho tiempo imprimiendo con esta imprenta que es panamericana Ajá. y hemos afilado mucho los procesos de comunicación, el trabajo con los papeles, revisar que el trabajo que se esté haciendo sea el correcto. En ese sentido, digamos que tantos años imprimiendo con ellos, hemos tenido la confianza de, si tenemos alguna duda, levantar el teléfono y poder conversar de tú a tú con todos los departamentos dentro de la imprenta. Wow, ¿no? Bueno, a ver, es una relación que efectivamente se ha construido, como tú bien lo dices, en el tiempo, es una confianza que se basa también en la experiencia, ¿no? Compartida. Pero Sí, ya entiendo un poco lo del acto de fe. Es un poco un salto al vacío cuando uno no puede ir a ver la plancha, por lo menos. totalmente, totalmente. Está bien. Pero bueno, está muy bien. Realmente sí, hay una prueba aquí de un muy buen trabajo porque es un libro que además de estar muy bien diseñado y muy bien editado, está muy bien impreso, que también importa mucho. Mira, Alberto, Sí, ¿qué podemos ajá. encontrar en este libro? Es decir, véndeme el libro. Si yo voy a comprar el manual del distraído, ¿qué voy a encontrar en él? ¿Qué elementos atractivos, quizás qué ensayos o textos o relatos puedo encontrar dentro del libro? Fíjate, es un libro muy variopinto. Es un libro eh, que puede considerarse uno de los primeros bichos raros, ¿no?
El propio Rossi hace una atención en la introducción donde él dice que no le gusta encasillar en ningún género narrativo a Manual del Distraído. Es cierto que hay ensayo, es cierto que hay las formalidades de un artículo de opinión, de una reseña, de reflexiones filosóficas, y sin embargo, eh, no tiene, digamos, una forma definida en cada uno de los ensayos o de los textos que integra Manual. ¿Qué es lo que le da una unidad narrativa, la habilidad de Rossi para manejarse en el lenguaje? Rossi nos propone de una manera muy sencilla, pero a la vez muy inteligente y muy cargada de información. Nos propone, por ejemplo, su visión de Borges o de la literatura de Borges, el elogio que él hace o la apología. Pero también en un mismo ensayo donde defiende a Borges, hace una crítica a esos escritores que imitan a Borges. También podemos encontrar grandes reflexiones sobre la búsqueda de ese lector ideal, sobre el oficio de lo que es ser un profesor de verdad. Recordemos que Rossi durante toda su vida ejerció como profesor de filosofía en la UNAM en México. Entonces, para él la búsqueda de la enseñanza desde la oralidad era fundamental. Ahí hay un ensayo, El profesor apócrifo, que está basado en una interpretación o en una lectura que él hace de Juan de Mairena de Antonio Machado. Pero también hay un ensayo que se llama Palabras e Imágenes, en la que Rossi hace un ejercicio de introspección sobre el oficio de la escritura y sobre cómo él se acerca a ese oficio de la escritura. Rossi nunca fue un escritor ávido de publicaciones, al contrario, fue muy mesurado en los libros que publicó, y los libros que publicó fueron grandes libros. Manual del Distraído también, por ejemplo, guarda reflexiones de su cotidianidad. Sí. La experiencia de Rossi, por ejemplo, en su particular proceso migratorio hacia México, en el que también él narra que fue maltratado, ¿no? por las instancias migratorias, de tener que salir de México, ir a la frontera para poder hacer el papeleo y volver, a pesar de haber tenido mucho tiempo en México dando clases. eh, creo que es un libro que particularmente a los venezolanos se nos hace muy actual. Es un libro que no pierde vigencia a pesar de que tiene casi 50 años de haberse publicado. En ese sentido, tenemos a un escritor que, que está presente en cada uno de nosotros gracias a su habilidad y a su destreza con el lenguaje. Yo creo que para poder vender un libro como este es un libro para encantar a lectores. El lector ávido de experiencias retadoras es el lector de este libro. Magnífico, bueno, no, es una excelente venta, pienso yo. A mí Muy me lo bien. vendiste. Muy bien. No, bueno, vamos a hacer una pausa, querido Alberto, y en la siguiente parte seguimos conversando sobre el Manual de Distraído de Alejandro Rossi, pero también sobre Libros del Fuego. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Manual del Distraído de Alejandro Rossi? con quién conversamos? Con Alberto Sáez. Esto es Alfabeto del Mundo y seguimos compartiendo con nuestro invitado. Volvemos con Alberto Sáez de la editorial Libros del Fuego, editorial que ha tenido el tino de publicar un libro como Manual del Distraído de Alejandro Rossi. Ahora,
Alberto, yo quisiera que tú me hablaras un poco más de cómo es ese tema de los derechos. O sea, cómo se maneja el tema de los derechos de autor, porque además Rosy ya murió, a través de dónde hay un mercado de derechos de autor en donde yo entro y compro cosas, como si comprara cosas por internet, cuánto valen los derechos de publicar un libro. Yo quisiera que nos hablaran un poco de eso porque ustedes tienen varios años trabajando con mucha dedicación por escoger y armar un catálogo privilegiado. Y siempre pasan por contactar una agencia, por comprar unos derechos y traducir una obra. Han estado presentes en la Feria de Frankfurt. Cuéntanos un poco cómo se maneja eso. Bueno, lo primero es que la figura del agente literario o de la agencia literaria en Venezuela no existe, ¿no? Es muy extraña y uno lo ve que funciona en otros países, sobre todo en los países donde hay un mercado editorial muchísimo más desarrollado, como México, eh, como España, por supuesto, en Estados Unidos, que es ese gran mercado editorial que existe. La figura del agente literario es un intermediario entre las editoriales y los autores, y se encargan básicamente de cuidar y potenciar la obra de sus representados y que esta obra pues llegue a los mejores lugares, que tenga las mejores traducciones y que pueda tener una mayor visibilidad. En ese sentido, el agente literario va muy de la mano con el autor para poder lograr la proyección de su obra. Nosotros, en el caso de Manual, pero también en el caso de El fin de la lectura de Andrés Neumann o la obra de Mario de Sacarneiro, nosotros hemos trabajado con agencias literarias que nos han permitido, nos han dado la oportunidad de vendernos los derechos para poder hacer publicaciones en nuestro catálogo y evidentemente ellos se encargan, ¿no?, de honrar todo el tema económico directamente con nosotros y ellos canalizan todo luego hacia el autor, ¿ok? El costo de los derechos varía muchísimo, depende del autor, o de la proyección que tenga. Si es un autor nuevo, a veces es mucho más económico poder adquirir ciertos derechos. Si es un autor de tradición, si es un autor bestseller, por supuesto, esos derechos también son más costosos, son más cuesta arriba, pero también dentro de ese mercado hay una suerte de puja, ¿no? Porque sobre todo las grandes editoriales buscan ser más atractivas y quedarse con los autores que tengan, por supuesto, más ventas. Claro. En el caso de las editoriales independientes, uno va apostando, como siempre, es a la calidad. Y esa calidad, evidentemente, uno hace un ejercicio de constancia donde en algún momento el lector lo agradece y el libro que posiblemente era de alguien que es desconocido, pasa a ser un libro que se está vendiendo, un libro que está ganando presencia en el mercado y los lectores empiezan a verlo con mayor facilidad. Ese básicamente es el trabajo de las agencias y siempre están en constante búsqueda, no solamente de editoriales que quieran apostar por sus autores, sino de nuevos autores que estén trabajando una obra interesante y que ellos puedan promover. Claro. Genial, genial. Fíjate, Alberto, si bien el catálogo del Libro del Fuego es un catálogo bastante diverso, hay efectivamente una pluralidad de voces allí, ¿no? Que creo que es además una de sus características más positivas o más gratificantes para los lectores. Sin embargo, no es
no es tan común en el catálogo obras como esta, que es sin duda alguna además una obra bastante particular, más allá del lugar común. Es una obra particular porque es una obra con un sello como muy personal del autor. Sin embargo, no es como lo que más nos conseguimos en el catálogo de Libros del Fuego. Ya sabemos, nos dijiste en la primera parte, porque habían apostado a él, una apuesta que agradecemos y que además creo que les salió de maravilla. Pero pregunto, ¿hay intención de publicar más libros de este tipo? ¿O hay intención de Sí, sin publicar este duda. año algo así o algo diferente? ¿Qué nos puede contar Libros del Fuego para 2024? Bueno, vamos a seguir apostando en principio a la calidad, ¿no? Que es nuestro mm, mayor atributo, si podemos atrevernos a la arrogancia. Eh, creo que es, y siempre lo hemos sabido, lo que necesitamos para poder honrar el esfuerzo de los lectores, tanto en Venezuela como en los países donde está la editorial. Cada uno de los libros que hemos hecho tiene una particularidad. Por lo menos el año pasado nunca habíamos publicado diarios Ajá, y tuvimos la dicha de publicar el libro de Ricardo, El sí, Porvenir. El Porvenir. Entonces, cada vez vamos sumando títulos, géneros, autores que tengan esa particularidad de contar historias muy a su manera. En el caso de Rossi, eh, bueno, decir que estamos cerca de otro libro parecido, no creo. El manual es Claro, un libro sí, sí, particular, sí, sí, sí. muy particular, muy de su época, pero vigente en la nuestra. Nosotros vamos a seguir este año apoyando la poesía venezolana, Mm. que es una de las cosas que nos interesa mantener dentro del catálogo. Vamos a trabajar con cuento también. Estamos trabajando con autores colombianos que vamos a publicar. Estamos trabajando en novela también. Eh, Estamos tratando de ampliar también no solo los géneros literarios, sino estamos construyendo una plataforma para libros eh, que puedan ser para un espectro más amplio de lectores. Ok. Vamos a trabajar con libros de cocina, vamos a entrar Mm. en el mercado de libros que son un poco más técnicos y promocionales, motivacionales, empresariales. Eh, el salto que estamos dando en este 10º aniversario es un poco buscar crecer y crecer dentro del mercado editorial en todos los temas. Vamos a ampliar esa banda de temas para poder darnos a más lectores. Bueno, podemos decir entonces que el Libros del Fuego está on fire, porque Sí, hay que ver que hay diversidad, bueno, y esa diversidad también al editor o bueno, al jefe editorial, porque evidentemente también desde allí, ¿no? Se puede trabajar, ¿no? Con un equipo. Hay que buscar sí, también los expertos, ¿no? Porque la diversificación también de un catálogo supone que a lo mejor uno es muy bueno en editando poesía, pero hay otro que es mejor editando cuentos. Y si además van a incursionar totalmente. en libros, digamos, empresariales o, ¿sabes? O de otras áreas, también habrá que, ¿no? Que ver qué mirada asertiva, ¿no? Se puede buscar sobre eso. Porque yo creo que dentro de todo que me sorprende, pero a ver, para bien, para celebrar con ustedes, para además desear eso, que tengan una vida larguísima, Libros del Fuego. También veo, ¿no? Que el proyecto crece y que para mantener la calidad que los ha distinguido, pues también se eleva el listón, ¿no? De exigencia al diversificar el trabajo.
Totalmente, totalmente. Y también entender que el libro es un artefacto colaborativo. Ujú. Eh, un libro no se hace, bien tiene un solo nombre en la cubierta, que es el del autor, Sí. pero detrás hay un sinfín de nombres eh, que trabajan en pro de que ese libro pueda darse con esa calidad, pueda darse con la dedicación y que los lectores puedan reconocer en ese libro esos detalles, ¿no? Por eso también siempre pensamos, y es el lema de la editorial, un libro empieza a leerse incluso antes de ser abierto. Y siempre hemos creído en eso. Magnífico, magnífico, Alberto. Mira, una última cosa, aunque ya algo mencionaste, pero yo quisiera, quizá para cerrar, que nos hablaras del experimento, digamos, binacional que ha venido siendo el Libros del Fuego, con un pie en Medellín, un pie en Caracas, ¿no? Y al final es también trabajar desde un espectro binacional, ¿no? De mercado. Autores colombianos también, hay autores venezolanos, tratar de quizás promover unos en el otro país. Em, ¿Cómo funciona? Rodney escoge a los de Colombia, tú escoges a los de Venezuela. ¿Cómo lo están haciendo? No, juntos siempre. Los libros se van escogiendo juntos, eh, se hace una lectura, ¿no? De comité y, y de esa lectura pues vamos discutiendo qué cosas nos llaman la atención, qué cosas pueden funcionar, o por más que nos guste algo, qué cosas quizás no pueden funcionar dentro del catálogo, que también es muy válido y ha ocurrido. Pero la experiencia binacional, que fue una experiencia básicamente condicionada por este proceso migratorio que ha sucedido los últimos años a través de, bueno, a raíz de la crisis político-económica que hemos tenido, eh, nos ha obligado a entender un ejercicio de ensayo y error y de aprender como quien dice a los trancazos, cómo funcionan las cosas fuera de tu casa. Mm. Claro. Eh, y ese ejercicio muchas veces, bueno, como buen ensayo y error, unas veces hemos tenido la fortuna de que se logre, otras veces no, pero, pero la satisfacción de darnos cuenta de que poco a poco el mercado de editoriales independientes de Latinoamérica nos tiene presente y algunos otros mercados como el español, por más pequeños que seamos, hemos tenido cierta relevancia en algunos momentos, o que la Feria de Frankfurt nos tome en cuenta, o la de Guadalajara para alguna Claro. cosa, eh, es la satisfacción, ¿no? De saber que algo, algo hemos hecho bien y, y que, bueno, uno puede llamar a eso pequeña recompensa. Buenísimo. Claro, claro que sí, así lo es. Mil gracias, querido Alberto, por esta No, conversación. ustedes. Vayan, por favor, entren en la página de la editorial Libros del Fuego. También a través de sus redes pueden contactarlos para la compra del libro. Aquí en Venezuela, con algunas premisas también en el extranjero. Creo que particularmente en España, Alberto, en Europa. En su momento estará en una plataforma y podrán comprarlo. Pero no se lo pierdan, que es un gran libro que creo que en ningún momento ha perdido actualidad. Así es, bueno, Alberto, Totalmente. esta Alfabeto del Mundo es tu casa, como comentábamos fuera de audio. Tú estuviste en el programa, en el primer programa de Alfabeto del Mundo, eso Así es, no lo así es. olvidaremos. Y bueno, que estés en muchos más,
que tenga larga vida Libros del Fuego y también Alfabeto del Mundo. Esta es tu casa Por supuesto. y espero que sigamos recibiendo buenas noticias con estos proyectos editoriales. Como dice Ricardo, Claro que sí. la Ese es el mejor, trabajo. la mejor forma de reconocer el trabajo es yendo a los catálogos y comprando los libros que de ese catálogo pues nos interesen efectivamente. Un gran abrazo para ti. Gran abrazo para ustedes. Abrazo, Alberto, gracias. Hasta aquí nos trajo el río. A continuación, escucharemos un fragmento de Enseñar, contenido en el Manual del Distraído de Alejandro Rossi. A partir del siglo XIX, la mayoría de los filósofos son profesores. Luchan por ganar las cátedras, se aferran a ellas, ahorran, envejecen y a últimas fechas incluso se jubilan con un cierto decoro. En nuestra época es difícil encontrar la figura del pensador cuyo paradigma es Descartes. Un caballero que posee sólidas rentas, viaja, vive retirado, elige sus amistades, establece sus horarios de acuerdo con sus gustos. Bellet nos cuenta que escribía en la cama hasta bien entrada la mañana. Carece de obligaciones pedagógicas, no dicta clases, no corrige exámenes, no revisa planes de estudios, dormita, escribe, inventa obras maestras. Sin duda que aún existen personajes con entradas fijas y herencias jugosas, solitarios que habitan casas húmedas y austeras, que quizá meditan de vez en cuando y probablemente planean algún tratado pequeño y decisivo. Pero si descubrimos un hombre con esas características, de inmediato sospechamos extravagancia, ingenuidad, proyectos insensatos. Todos sabemos que Spinoza pulía vidrios y sin embargo tenemos pocas esperanzas de que hoy en día el relojero o el zapatero sean filósofos. Es difícil que una personalidad más o menos importante se dedique como Hobbes a educar al hijo predilecto de un noble o un industrial. El caso de Benedetto Croce, un profesional de la filosofía ajeno a la organización universitaria, dueño de casas y tierras, llama la atención precisamente porque es excepcional. La literatura le permite a Sartre abandonar la cátedra. Wittgenstein es diferente. Escribió su mejor libro antes de ser, a regañadientes, profesor. Detestaba las obligaciones académicas y exigía del filósofo ascetismo, intensidad, concentración. Para él, la universidad era el lugar de las concesiones, las vanidades, las complacencias. La filosofía era un llamado, una vocación singularísima, no una profesión entre otras. Para el resto de sus colegas, cualquiera que sean las convicciones íntimas, la enseñanza es casi la única manera de sobrevivir. Las fuentes adicionales son la burocracia cultural, la producción constante de textos o los legados familiares. Escasos si recordamos por lo general, los filósofos se reclutan entre las clases medias. Para bien o para mal, la filosofía se ha refugiado en las universidades. Los profesores enseñan y los alumnos aprenden. Sería delicioso que todo se redujera a esas 7 palabras. Los profesores dictan clases intensas, fogosas, medulares, con una didáctica perfecta, mientras los alumnos escriben en sus cuadernos con una sensación de entusiasmo, plenitud, descubrimiento. Callan cuando es necesario, preguntan solo en el momento oportuno, distinguen netamente entre una plaza y un aula, no se distraen, no conversan con el compañero, jamás les pasa por la cabeza que es interesante dejar el propio nombre grabado en la madera de las bancas. El profesor conoce a sus alumnos, sabe lo que cada uno de ellos ha leído, cuáles son las diversas dificultades con las que tropiezan. Es capaz de reconstruir y corregir el proceso mental que condujo a una conclusión errónea. Tiene experiencia y no desconoce, por consiguiente, la importancia de un elogio, gradúa los estímulos, fomenta la convicción de que los esfuerzos no pasan desapercibidos. Revisa los trabajos, los compara con los anteriores, los comenta y, desde luego, también los critica. Pero no los destruye, porque sin ser un ángel no es un carnicero. Señala los defectos y no le lastiman las cualidades. El momento más alto de la labor pedagógica no es para él la denuncia de la torpeza o el hallazgo del error. Tampoco los halaga, ya sea por la vía de una adjetivación excesiva e indiscriminada, una actitud en el fondo lejana e indiferente.
o mediante una identificación postiza con posiciones vitales de los alumnos. No pretende ser igualmente joven, no hace esfuerzos desmedidos por crear una intimidad apresurada y superficial. Sabe que es secundario vestirse como ellos o imitarlos en ciertas manías y preferencias verbales. Considera una obligación no alimentar ficciones y le explica al alumno que es mejor iniciar otros estudios o tal vez limitar los proyectos. No actúa como si todos fuesen iguales por temor a jerarquizar y engendrar así un grupo de privilegiados. Sabe que es la única manera de evitar a la vez la infelicidad personal y la ineficacia colectiva. Estamos hablando, claro está, de una persona que no se deja aterrorizar porque nació 20 años antes o porque no es un profeta y simplemente intenta ser un profesor de filosofía. Los profesores enseñan y los alumnos no cabecean. Acuden regularmente a las aulas, leen la bibliografía, están satisfechos con lo que aprenden, advierten que en el segundo año saben más que en el primero, que las diversas clases a las que asisten no son forzosamente contradictorias, que la filosofía es variada, pero no es caótica, que las instituciones, aunque imperfectas, son preferibles a un autodidactismo pobretón y disparatado. Reconocen que aquel profesor ni empeoró ni mejoró por no haber firmado el último manifiesto. Admiten que la filosofía es algo más que una buena conciencia o una santa indignación. Admiten que se parece a cualquier disciplina científica. Conceden que es necesario aprender. La etiqueta Nuestra Literatura. Bueno, de los libros de Rossi, yo pienso en un libro como La Fábula de las Regiones, en donde él ya trabaja con ciertos elementos de la ficción y explora un poco eso que llamamos el continente latinoamericano en él. Me pareció un libro interesantísimo, tanto como puede ser el Manual del Distraído. Buenísimo. A mí me parece que podría también, que lo que realmente puedo yo recomendar como una lectora novel, si bien los textos no lo son, efectivamente, que entren a la página de Libros del Fuego y que busquen el Manual del Distraído de Alejandro Rossi, porque yo no sé si es la puerta de entrada o no a la obra de Rossi, más allá de la fecha de publicación, que efectivamente podríamos hablarla ahí. Se publica primero que La Fábula de las Regiones, que fue su último libro, su penúltimo libro. Pero sí creo que si no es la puerta de entrada, está muy cerca de serlo, porque realmente es un libro deslumbrante. En el próximo encuentro, Atrapanieblas, de Denise Armitano. Y tendremos como invitada a Denise Armitano. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Fernando Camacho, Giancarlos Caraballo, Ricardo Ramírez Requena y Sashenka García. Todos los programas están disponibles en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural el lunes siguiente a su transmisión radial. Recuerda que nos puedes seguir en @MundoURWeb, @RadioEscuelaUR, @Sashenka76 en X, @Macrol30 en X, @Ricardo Ramírez Requena en Instagram y la cuenta del programa @Alfabeto del Mundo en Instagram. Somos Unión Radio Cultural y la Radio Escuela de Unión Radio.